Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a nuestro canal Luisina Tejidos y Amigos, y en este caso vamos a comenzar a mostrar el primer suéter que yo había dejado en la parte de la comunidad, que es un suéter de patrón rectangular. Estos suéteres de patrón rectangular son muy sencillos para principiantes porque de hecho es un rectángulo lo que nosotros vamos a hacer. Vamos a hacer dos piezas rectangulares para lo que sería delantera y espalda y dos piezas rectangulares para lo que sería las mangas. Por eso se le dice patrón rectangular. Ahora, estos suéteres tuvieron mucho auge y se hicieron muy populares por lo fácil que es la realización y por el hecho de que están trabajando con piezas muy sencillas. Las únicas variaciones que suelen haber son estas. Las variaciones se hacen o en la manga o en la base. ¿Qué sería? El básico son rectángulos, pero por ahí se realizan cambios en lo que sería la forma de la manga. En vez de que sea un rectángulo, se la hace mucho más amplia en los hombros y se va achicando hacia los puños. Esa es una de las variaciones que tiene este patrón rectangular. Y otro sería: los hombros son grandes, se achican en el codo, se vuelven a ampliar y se vuelve a achicar en lo que sería el puño, y así se generan figuras un poquitito más complejas. También los otros cambios que los hicieron populares y son los que van a encontrar seguramente en todas las redes sociales y más que todo en la parte de Pinterest o directamente en las imágenes cuando ustedes buscan suéter patrón rectangular. La base es lo que generalmente cambia. ¿Por qué? Estos suéteres de patrón rectangular son muy simples y no tienen entallaje. Entonces, al no tener entallaje de prenda, se generan variaciones visuales muy contrastantes. Típico se genera la delantera un poquitito más corta que la espalda, pero siguen siendo bases rectangulares. Sino también se genera una curva solamente en la delantera y la espalda es recta. Y si no, está el típico donde la delantera y la espalda, las dos son curvas, solo que una apunta hacia arriba y otra apunta hacia abajo. Obviamente uno puede generar cualquier figura que ya se les ocurra o que deseen generar un efecto visual. Estos patrones de base rectangular son populares también por el hecho de que se los llama maxi suéteres. ¿Qué sería? Tienen un solo talle, o sea, es un único talle para lo que sería S, M, L, XL. Porque la idea de este suéter de patrón rectangular o de este maxi suéter es que quede grande, sea un accesorio único que no necesita nada más, no necesita ni siquiera un abrigo. El foco visual aquí sería el suéter. Eso es lo más importante. No necesitan ningún otro tipo de accesorio porque supuestamente al tener un hilado tan grueso y una puntada muy particular llama muchísimo la atención de la persona que lo está mirando. Si ustedes se fijan en las fotos que voy a ir colgando por ahí, van a darse cuenta que los hombros, la costura de los hombros no cae justo en lo que sería la culminación de nuestros hombros. Son un poquitito más grandes y va directamente a la parte de los brazos. ¿Por qué? Porque ahí no existe el entallaje, por eso es un único talle para todos. Claro está que, siendo realistas, un único talle para nosotros no es lógico y no es funcional. Entonces, yo les voy a dejar un patrón con varias medidas que a ustedes les puede servir. De todas maneras, les van a quedar grandes los suéteres porque se supone que tiene que quedar grande y los hombros tienen que caer. Esa es la idea de este maxi suéter de patrón rectangular. Estos patrones rectangulares son muy sencillos de hacer, como yo les dije. ¿Cuál es la dificultad en realidad? La única dificultad que yo voy a plantear es el cuello. A mí no me gusta que quede recto, o sea, no me gusta que el cuello quede recto y de ahí salga lo que sería la pretina o el elástico. Yo generalmente le hago una doble caída porque me parece que queda mucho más estético tener una doble caída, una caída más pronunciada adelante y una caída menos pronunciada en la parte de la espalda. Generalmente
se hace un rectángulo en delantera, un rectángulo en espalda y se costuran los hombros. A ver si se nota aquí. Acá está la costura de los hombros, pero como yo siempre les digo, esto genera mucha tensión en el tejido y en este caso, por lo menos a mí, me resulta un poco molesto el tema de la costura. ¿Qué es lo que yo suelo hacer todo el tiempo? Suelo hacer este mismo cuello, pero con una única pieza donde jamás costuro los hombros. O sea, aquí yo no genero costura, pero de todas maneras tengo exactamente el mismo resultado. Yo genero la prenda del delantero, hago el cuello del delantero, con vueltas acortadas hago lo que sería el cuello de la espalda y continúo tejiendo la prenda. Entonces así yo jamás pierdo la elasticidad de la prenda. Si yo comparo uno y otro, van a ver que la prenda ahí se resiente. Si mi suéter se encogió un poquitito, la vuelvo a bloquear y al no tener esta costura, se va a volver a estirar. En este caso, nosotros vamos a realizar este tejido de una manera particular. Yo voy a tejer todo esto en una única prenda, que es más, esta forma de tejer es muy popular para hacer ropa de bebé, por eso es tan sencilla también. Yo voy a tejer desde la delantera, voy a ir hasta los hombros, realizo obviamente lo que sería el cuello y vuelvo a continuar hacia abajo. ¿Cómo sería eso? Esto sería así. Yo voy a tener la prenda abierta y voy a tener delantera y espalda. Y lo único que voy a ver va a ser el hueco de lo que sería ambos cuellos. Cuello delantero y cuello y espalda. Ahora, como yo les dije, a mí la verdad es que mucho no me gusta coser y no me gustan las costuras. Yo voy a realizar únicamente dos costuras laterales. O sea, aquí y obviamente aquí. No voy a coser los hombros y tampoco voy a coser lo que sería la unión con las mangas. Yo voy a levantar puntos para poder comenzar con las mangas. Cuidado con las mangas porque ambas mangas tienen que quedar exactamente iguales y tienen que estar en la misma posición. Entonces, para hacer eso yo me voy a ayudar mucho con marcadores. Entonces, yo voy a comenzar a tejer desde la delantera, hago lo que sería el cuello, sigo con vueltas acortadas realizando el cuello de la espalda y voy a continuar con el final del cuerpo de la espalda. Y ahí recién después yo realizo cada una de las mangas y por último siempre suelo realizar lo que sería mi cuello. La puntada que vamos a realizar es muy sencilla. Vamos a realizar obviamente nuestra muestrita 10×10. Voy a tener punto elástico simple, un derecho, un revés, un derecho, un revés, un derecho, un revés. Y después el resto del suéter es punto Santa Clara. Todas las hileras al derecho. Y ahí se puede ver esta pequeña muestrita. Así es como nos debería de quedar nuestro suéter. El chiste de estos maxi suéteres o suéteres de patrón rectangular es que ustedes trabajen con un hilado grueso. Mientras más grueso, más impactante queda, digamos, el suéter. Desgraciadamente nosotros acá en Argentina ya estamos con un calor tremendo, pero como mi hermana vive en Estados Unidos, le vamos a dar este suéter a ella. Aquí nosotros tenemos nuestra muestra de puntos, así es como va a quedar. Yo voy a hacer dos cambios de aguja, o sea, yo voy a trabajar con lo que sería una aguja principal, que va a ser la número 4 para tejer mi suéter, pero voy a cambiar de aguja para trabajar lo que sería el elástico. El elástico yo lo voy a hacer en una aguja con medio punto menos, un 3.5. ¿Por qué? El elástico siempre tiene que quedar un poquitito más apretado y en realidad esto le da mucha más resistencia a la prenda. Es lo que generalmente hace que este suéter calce. Todo el resto tiene que quedar muy flojo, salvo lo que sería la parte del elástico en el puño y en la base. Eso es lo que genera
este efecto visual en estos suéteres de patrón rectangular. Yo obviamente ya he realizado todos mis cálculos. Miren acá la cantidad, tengo todos mis cálculos, pero como piden que haga videos un poco más cortos y también me dicen que trate de bajar la cantidad de cálculos, yo simplemente voy a hacer un talle ML. En este caso es un talle medio, pero va a ser la misma medida que yo a ustedes les he dejado en centímetros en la parte de la comunidad. Como me pidieron varios talles, yo voy a hacer uno solo, que es un talle intermedio, pero ustedes pueden volver a calcular los puntos según la lana y las agujas que ustedes utilicen. Estas muestritas 10×10 que yo siempre tengo dando vueltas por ahí, es lo que hace que mis cálculos funcionen. Por eso cuando me dicen cuántos puntos tengo que montar para un talle S, yo les digo, la verdad es que no tengo idea. Yo con esta muestrita puedo saber no solamente la cantidad de puntos que voy a realizar o la cantidad de hileras que tengo que realizar, sino la tensión con la que teje el tejedor. O sea, una pieza se va a estirar más o se va a estirar menos dependiendo de qué tan apretado está tejiendo la persona. Eso uno lo ve únicamente con el tipo de lana, el tipo de aguja y la forma de tejer de la persona. Sin esa muestra 10×10 y el patrón, no se puede saber cuántos puntos ustedes tienen que montar. Por eso es que yo generalmente hago mis muestritas 10×10, como se ve acá que tengo un montón de estas muestras 10×10, y en base a eso yo saco mis patrones de cálculos. O sea, yo tengo mis muestras 10×10 y en base a eso yo voy generando todos los cálculos a través de la regla de 3 simple. En este caso yo voy a hacer, les dije, un talle M y voy a tener 65 centímetros de base. En este caso yo no voy a hacer el montado de puntos tradicional. Si ustedes miran el suéter, van a ver que tiene un montado de puntos muy particular. Este tipo de montado de puntos es lo que se conoce como montaje tubular. Y eso es lo que yo voy a realizar. Voy a hacer un montaje tubular de la prenda. Yo necesito las agujas del elástico, necesito una lana adicional, pequeñita, y obviamente con la que voy a trabajar. Tienen que ser del mismo grosor, pero tienen que ser muy contrastantes. Si no son contrastantes, se van a perder. Yo voy a arrancar montando puntos con mi hilo adicional. Y según mis cálculos y según mi patrón, yo sé que tengo que montar 130 puntos. Para el montaje tubular yo necesito montar en este hilo adicional la mitad de los puntos más 1. Entonces eso es lo que yo voy a hacer. Según mis cálculos yo tengo que montar 130 puntos. Y voy a dividir esto en dos. Estos 130 puntos dividido 2, que en realidad me da 65, más 1 es lo que yo tengo que montar. Entonces yo voy a montar 66 puntos con este hilo contrastante para poder hacer el montaje tubular y que me quede el elástico con esta pequeña forma. A ver si se ve, está muy chiquito por ahí, pero es un tubito. Esto hace que se vea muy elastizado. Voy a arrancar montando estos 66 puntos. Como siempre se inicia con lo que sería un nudo corredizo. Y acá ustedes pueden utilizar el montaje que deseen. No importa cuál quieran hacer. Tengo aquí mi nudo corredizo. Hilo entre índice y pulgar. Giro mi mano y yo voy a montar 66. Tengo 2, 3, 4. Una vez que nosotros ya hemos realizado nuestro montaje, vamos a hacer toda una hilera de punto revés. Esa base es lo que me va a servir a mí para realizar el montaje tubular. Convertir un tejido plano
en un tejido mucho más elástico. ¿Por qué? Yo voy a doblar sobre sí mismo el tejido. Ahora, en este caso, si ustedes necesitan realizar más de una hilera, hagan no una, sino 3. Hago toda una hilera de punto revés. Toda esta hilera de punto revés. Este es un hilo de descarte que después ustedes pueden cortar o pueden directamente destejer. ¿Se nota? Necesito toda una hilera de punto revés. Aquí yo ya podría comenzar mi montaje tubular, pero si ustedes consideran que necesitan más tejido, hagan 2 hileras más. Aquí siempre vamos a necesitar un número, digamos, impar. Yo voy a hacer otra más para que se note muchísimo más lo que quiero mostrar. Mientras más tejan, más descarte ustedes van a tener o más van a tener que destejer. Aquí yo ya he realizado 3 hileras, pero como les dije, esto está simplemente de ayuda visual. Con una sola hilera de revés me basta, pero como quiero que ustedes vean bien el montaje tubular, yo aquí he hecho 3 hileras. Esto en realidad yo después lo voy a cortar o lo voy a destejer. ¿Qué pasa ahora? Ahora yo voy a hacer un pequeño nudito para que no se me desteja, y esto en realidad va a ser un moño para después destejer, y esto se queda ahí. Yo ya no voy a tejer más con este color crema, sino que voy a pasar a lo que sería el hilado del suéter en sí, que es este color gris. De ahora en más yo voy a empezar a tejer con el color gris. Acá llegó lo que sería el color crema. Lo que yo tengo que generar es de 3 a 5 hileras de punto jersey, como se ve aquí. ¿Por qué les digo de 3 o 5? Porque dependiendo del grosor de mi lana, yo voy a necesitar más o menos. O sea, no es lo mismo este grosor que este grosor. Como quiero que se note bastante este tubito en la base de mi tejido y tenga bastante elasticidad, voy a realizar 5 hileras. Entonces, yo voy a dejar un hilito y voy a empezar a tejer todos estos 66 puntos en punto jersey durante 5 hileras con color gris. En montaje tubular, el primer punto siempre se teje en todas las hileras. Entonces, yo voy a tejer siempre el primer punto. Y acá yo voy a hacer una pequeña traba. Si ustedes tienen miedo que esto se les vaya a zafar, átenlo con el color cremita momentáneamente. Esto después yo lo voy a soltar. ¿Estamos? ¿Qué voy a hacer? Yo voy a hacer ahora 5 hileras de punto jersey. O sea, yo tejo aquí todo en derecho, giro, revés, giro, derecho, giro, revés. ¿Estamos? Y voy a tejer 5 hileras en punto jersey. Yo voy a continuar y vamos a tener 5 hileras planas en jersey. Aquí claramente se distingue la diferencia entre el tejido gris y el tejido crema, por eso yo había elegido estos colores tan contrastantes. Yo cuando giro por última vez, después de haber realizado estas 5 hileras, me voy a fijar en los puntos que tengo en la aguja y también en los puntos que están entre medio de mi color crema, que este es la primera hilera que yo realicé con el color gris. Este montaje tubular lo que hace es generar este rollito que envuelve los puntos y yo voy a tejer los puntos de arriba como punto revés y los puntos que están entre medio y que están abajo van a ser los puntos derechos, así yo tengo el elástico simple. Y también voy a tener
este envolvimiento elástico del cual estoy hablando. ¿Cómo funciona esto? Yo aquí voy a tejer el primer punto como revés y el derecho lo voy a buscar abajo. ¿Qué sería eso? Primer punto, como estoy en montaje tubular, se teje. Y ahora, yo puedo hacer uso de una aguja auxiliar como la de crochet o una aguja de trenzas, es exactamente lo mismo, incluso la misma aguja con la que estoy tejiendo. ¿Cómo sería esto? Supongamos que lo hago con esta. Voy a introducir mi aguja de crochet, a ver si se ve, en la puntada gris y la voy a acomodar en mi aguja izquierda. Una vez que la acomodé, este punto se teje como derecho. Y ahí yo comienzo a tener el elástico simple. Lo hago de nuevo. Punto de aguja se teje como revés. Punto de aguja se teje como revés. Punto de abajo lo tejo como derecho. Yo acá en este caso uso esta aguja auxiliar. El punto de abajo generalmente está entre medio de dos puntadas superiores. Entonces yo voy a buscar abajo en el color crema y voy a levantar solamente el color gris. Levanto el color gris y lo ubico en mi aguja izquierda. Ahora, este es el que tejo como derecho. Y ahí dupliqué la cantidad de puntos, porque eso es lo que hace el montaje tubular. Yo monto la mitad más 1 y al doblarlo y envolverlo sobre sí mismo el tejido voy a duplicar la cantidad de puntos. El de arriba, revés. El de abajo, yo lo voy a hacer acá con la aguja con la que estoy tejiendo. El de abajo, a ver si se nota, lo levanto y lo ubico en la izquierda. Este lo tejo como derecho. Revés es el que está en la aguja. Derecho es el que está abajo. Quiero que se note bien la puntada. Levanto la puntada y lo ubico para tejerla como derecho. Revés es fácil, por ahí el derecho cuesta un poquitito al principio. Esto es en realidad el montaje tubular. Doblar el tejido sobre sí mismo y tener elástico simple. Acá no se ve la gran cosa. Se va a notar cuando yo voltee este tejido. Ahí se ve, o se comienza en realidad a ver, mi pequeño tubito. Por eso les dije, la parte crema a mí no me interesa, me importa el gris. Entonces si ustedes hacen una hilera o hacen 3 es exactamente lo mismo porque esto se va a ir. A mí me importa este envolvimiento del tejido. Eso es lo que a mí me interesa por su elasticidad. En este caso yo voy a continuar haciendo lo mismo hasta dejarme 3 puntitos. Tejo el revés, ya sea con esta aguja, con la de crochet o la auxiliar, es exactamente lo mismo. Voy a levantar la puntada que está abajo, a ver si se ve, esta puntada que está abajo y la voy a tejer como derecho. Eso es lo que tengo que repetir hasta llegar al final. Así voy a ir duplicando la cantidad de puntos que tengo y así voy a ir generando también este pequeño tubito en la base de mi tejido. Yo voy a continuar tejiendo todo hasta que tenga este tubito por completo. Aquí ya estoy llegando al final. Me quedan pocos puntitos. Voy a levantar el último. Y acá voy a hacer una aclaración. Nosotros montamos la mitad de los puntos más 1. Entonces yo debería de tener casi el doble.
La mitad de los puntos más 1 me va a dar en realidad a mí no 130, sino 131. Yo les dije a ustedes que yo necesitaba 2 puntos para poder levantarlos. Entonces, si yo hubiera montado justo la mitad, no 66, sino 65, me hubiera faltado un punto y yo hubiera tenido 129. Necesitaba ese punto extra para llegar al 130, pero en realidad yo voy a tener 131. Si yo los cuento ahora, van a ver que yo voy a contar, tengo 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 y 31. Voy a tener un punto extra. ¿Qué voy a hacer yo? Voy a tejer el punto que levanté y el que tengo montado juntos. O sea, yo voy a tejer este y este para realizar una pequeña disminución. A ver si se nota. Tengo 2 puntos aquí y los voy a tejer juntos. Esta disminución que yo voy a realizar me va a permitir a mí tener los 130 puntos que necesito para tener estos 65 centímetros. Un punto en realidad no hace la gran cosa, pero a mí me gusta siempre tener los puntos justos. ¿Puedo realizarlo ahora, esta disminución, o puedo realizarla después? Para mí es más fácil realizarla ahora. ¿Qué pasa una vez que yo ya terminé? Miren cómo queda el tubito. A ver si se ve. Ahí se ve el tubito. Este color que yo tengo, crema, no me sirve más. ¿Qué hacen generalmente? Agarran una tijera y lo cortan. Pero la verdad es que yo no los corto porque yo estos hilos de descarte los reutilizo todo el tiempo. Y por ahí me sirve muchísimo destejerlo porque yo trabajo también con telar y necesito algunos hilos adicionales. Como estos hilos adicionales yo los reutilizo todo el tiempo, yo lo voy a destejer. Pero si ustedes quieren lo pueden cortar tranquilamente. Yo los destejo para reutilizarlos todo el tiempo, pero ustedes tranquilamente los pueden ir cortando. Acá ya simplemente me queda tirar. Bien, aquí tenemos ya el resultado después de haber quitado todo nuestro hilo adicional. Y yo aquí sí voy a hacer un pequeño nudito simple para que no se me desarme. Esto lo voy a esconder después en la costura. ¿Qué es lo que nosotros tenemos acá? Acá tenemos la parte del derecho del tejido. ¿Qué suelen hacer muchas personas? Muchas personas lo que hacen para distinguir cuál es el frente y cuál es la parte de la espalda es ponerle un pequeño marcador. Ponen este marcador dentro de lo que sería la primer puntada y que este se vea solamente del lado del frente. O sea, después no se va a notar en el dorso, está enganchado en la parte del frente. ¿Cómo continúo esto? Yo tengo que realizar el elástico que yo he decidido rehacer. Una vez que tengo el montaje tubular, ahora sí
puedo tejer lo que sería la altura del elástico. Ahora, yo elegí hacer 5 centímetros, entonces yo voy a tejer cómo se presenta ahora, porque van a ver que ahí ya se ve derecho, revés, derecho, revés, derecho, revés, derecho, revés. Entonces yo voy a tejer cómo se presenta. Paso este como derecho, derecho, revés, derecho, revés, derecho, revés. Así voy a tejer. Y ahí voy a tener mi elástico simple. Entonces, todos los puntos que me quedan voy a tejer como punto elástico simple durante aproximadamente 5 centímetros. Aquí tenemos el resultado de los 5 centímetros de lo que sería este punto elástico con montaje tubular. Miren qué bonito que queda el acabado de lo que sería la base. Es muy atractivo visualmente y realmente es bastante elastizado. En este caso, ¿cómo continúa? Miro mi patrón. Yo tengo que continuar tejiendo después de lo que sería el elástico 45 centímetros, que esa es la medida que yo estoy utilizando para realizar este suéter de patrón rectangular. Este sería un talle medio, un talle M. Entonces yo voy a hacer 45 centímetros hasta llegar a lo que sería la altura de la sisa o la axila. En este caso yo dije que yo iba a cambiar de aguja. El elástico lo iba a realizar con una aguja más chica, pero después lo que continúa, o sea, lo que yo voy a seguir tejiendo, lo voy a realizar con una aguja medio punto más grueso, que en este caso sería una aguja número 4. Entonces yo voy a cambiar de aguja y ya voy a empezar con lo que sería la puntada propiamente dicha. Yo voy a comenzar con lo que sería el punto Santa Clara. Entonces, simplemente voy a cambiar de aguja y voy a tejer todos los puntos en punto derecho. O sea, todos los puntos los tejo en punto derecho y así incluso también se va a ver mucho más elastizado porque voy a cambiar de tipo de tamaño de aguja. A ver si se ve la diferencia entre una aguja y la otra. ¿Sí? Entonces, todos los puntos los tejo en Santa Clara. Todo lo voy tejiendo en punto derecho. Estos 45 centímetros en Santa Clara. No estoy haciendo acá nada. Tampoco voy a hacer ningún aumento ni disminución. Esto es simplemente tejer en forma rectangular. Y acá se puede ver. Bueno, aquí ya puede verse cómo comienza a verse la proyección del tejido. Tengo el elástico con montaje tubular que hace que sea muy flexible. Y aquí tengo el punto Santa Clara o punto musgo. ¿Qué es lo que tendría que hacer? Continuar la proyección hasta la altura de la sisa, como dije. Entonces, yo voy a continuar tejiendo esto en Santa Clara y ahí recién vamos a ver cómo marcar o cómo señalar lo que sería la sisa con un marcador de color contrastante. ¿Por qué? Eso nos va a servir a nosotros para poder hacer la unión, la costura lateral y al mismo tiempo para levantar los puntos para la manga. Entonces yo voy a continuar tejiendo hasta tener estos 45 centímetros. Bien, aquí nosotros ya terminamos lo que serían estos 45 centímetros, que en mi caso, según mis cálculos, son 162 hileras. Estas 162 hileras van a ser el cuerpo. Aunque en realidad esto es relativo porque, por ejemplo, el suéter amarillo llega hasta la cintura. En cambio, el suéter ese gris o verde que yo puse llega también hasta la cadera. Pero si ustedes desean, pueden hacer esto mucho más largo para que pase la cola
Entonces ahí estos suéteres o estos maxi suéteres los suelen utilizar mucho con lo que sería pantalones chupín o con los leggings. ¿Por qué? Porque lo más importante acá es cómo se ve este suéter. En este caso yo voy a marcar con estos pequeños marcadores en forma de candado la ubicación actual. ¿Por qué? Porque de ahora en más yo tengo que comenzar a tejer lo que sería la sisa. Yo voy a seguir tejiendo la sisa, que en mi caso yo tengo 23 centímetros. Según lo que yo calculé, voy a tener 81 hileras de alto de sisa. Ahora, estas 81 hileras se ven comprometidas también por el cuello. ¿Qué sería eso? Yo en el delantero he calculado realizar 16 hileras de caída. Estas hileras de caída en realidad son relativas, porque si ustedes quieren pueden agregar más hileras y hacer que se vea mucho más volcado hacia adelante el cuello. Yo elegí solo 16 hileras porque no quiero que me vean girar tanto el tejido. Entonces yo elegí pocas hileras para poder realizar esto rápido. En mi caso yo dije que tenía 81 hileras. Entonces estas 81 hileras yo les voy a restar estas 16 y yo voy a tener que tejer 65 hileras rectas como hice acá para poder comenzar el cuello. Y también yo necesito señalarme dónde tengo que empezar a coser las mangas. Entonces, en este caso, yo voy a encajar mi marcador en lo que sería el tejido, en la lana, no en la aguja, en la lana, y ahí lo voy a cerrar en ambos lados. ¿Por qué? Porque yo aquí necesito marcarme dónde comienzan las sisas y más que todo necesito marcar dónde yo voy a coser, o en realidad no voy a coser, voy a levantar los puntos. Entonces estos marcadores me van a ayudar a saber dónde tengo que empezar la manga. Yo ahora voy a coser estas 65 hileras rectas y de ahí en adelante voy a comenzar a hacer lo que sería el cuello del delantero.